que, bueno, ahí. Entonces, aquí nosotros habíamos visto la vez pasada hasta el 18, Sí. pero entonces, como esta es una sección nueva, les Ujú. propongo que tomemos el ritmo en el 17, si ustedes están de Sí, acuerdo. para que podamos Bueno, hacer como una especie de recapitulación, de media recapitulación. sí, para ponernos otra vez en forma. Listo. Bueno, entonces, voy a empezar a leer. El corazón que une los fragmentos. Al mismo tiempo, el corazón hace posible cualquier vínculo auténtico, porque una relación que no se construye con el corazón es incapaz de superar la fragmentación del individualismo. A mí esa frase ahora nos las puede explicar qué significará esa frase, la fragmentación del individualismo. Yo creo que Gustavo es el preciso para esa explicación. ¿Qué podrá Sí, no. significar esa frase, Gustavo? La fragmentación del Hay que individualismo. mirarla todo, hay que mirarla toda dentro del contexto, ¿sí? El corazón hace posible cualquier vínculo auténtico. Tenga presente la palabra corazón, porque Sí, una relación que no se construye con el corazón es incapaz de superar lo que hace el individualismo, que es fragmentar los comportamientos del ser humano o fragmentar a cada ego, a cada yo, a cada individuo, a cada persona en su propio individualismo, en su propia manera de ser, de pensar, de actuar. Se encierra en sí mismo. Solo el corazón es capaz de establecer vínculo con, es decir, solo el que ama, solo el que tiene un corazón abierto, solo el que tiene un corazón capaz de comprender, entender y encarnar la alteridad, o sea, el otro, es capaz de romper con el individualismo. De resto, el individualismo va siempre en búsqueda del poder y en busca de la propia realización de la individualidad, del egocentrismo. Allí no hay corazón, no cabe el corazón. El individualismo rompe el corazón. bueno, Solo se mantendrán entonces en pie dos mónadas que se juntan, pero que no se conectan realmente. debe ser nómadas. Continúa. Vea, yo entiendo eso de manera un poco diferente, pues como más práctica, digo yo, no diferente, sino como más práctica. San Pablo nos describe como el cuerpo místico de Cristo y va hablando de los diferentes miembros, ¿sí? No es lo mismo tener, por ejemplo, un cadáver en el que hay muchos miembros, ¿sí? Y están todos completos ahí, todos articulados los unos con los otros, pero un cadáver no tiene vida. Y entonces al no tener vida, los órganos están como desconectados entre sí, ¿no? Como que no le dan funcionamiento al cuerpo. Entonces yo pienso que el individuo, que el individualismo es como la muerte, en donde estamos todos ahí, pero ninguno tiene nada que ver con el otro. Pero en la medida en la cual nos conocemos y nos unimos por el amor, en esa medida funcionamos como una totalidad. Así es como yo lo entiendo. Sí, no, y es válida esa interpretación, Percepción. ¿sí? Pero fragmentación del individuo es lo que nos van a explicar en lo que sigue. Listo. Es anticorazón, ¿sí? El Sí, entonces, individualismo es anticorazón. listo. Entonces, todos se mantendrían en pie dos nómadas, tal vez de ser nómadas, que se juntan, Mónadas. Mónadas. que es una mónada. Ay, comadres. Perivera le digo, Ajá. no me acuerdo, pero Es una palabra muy... Yo no Perivera, había oído esa palabra nunca en mi vida y ya llevo muchos sí, es años una palabra viviendo. muy sí, súbita. Perivera, ya le Mónadas. digo. Tiene varios significados. En el lenguaje coloquial, mónada es una expresión que se utiliza para referirse a una acción o gesto que se hace para llamar la atención. Bueno, eso no. También se usa para referirse a una persona o cosa bonita. Dos mónadas Mm. o dos Eh, personas que se juntan pero que no se conectan.
En el gnosticismo, la mónada es la fuente espiritual de todo lo que emana del pleroma. En la filosofía, la mónada es un término que se refiere a la unidad originaria, el primer ser o Dios. En la programación funcional, la mónada es un concepto que se refiere a un componente que debe seguir ciertos axiomas para comportarse de la manera correcta. En la monadología, la mónada es una teoría que conduce al idealismo y al optimismo metafísica. Pero entonces yo pienso que la que Refiriendo como se a los refiere elementos. aquí, en la filosofía, la mónada es un término que se refiere a la unidad originaria, en el primer ser o Dios. Sí, pero aquí yo creo que está en relación a lo anterior, al corazón y al individualismo. ¿Sí? Entonces, cuando habla de mona, está hablando más bien de dos elementos que se juntan, el corazón y el individualismo, pero que no se conectan realmente. El anticorazón es una sociedad cada vez más dominada por el narcisismo y la autorreferencia. Hoy podríamos decir, el narcisista es el que mira solo en sí mismo, por sí mismo y para sí mismo. Y la autorreferencia es el que se autocomprende solo para sí, en su propia individualidad, en su propio ser o estar. Es una mona que se contempla a sí misma, ¿sí? Que es el prototipo del egocentrismo. El egocéntrico, la única autorreferencia que tiene es el sí mismo. Finalmente llegamos a la pérdida del deseo. Bueno, podemos continuar. De todas maneras, me parece como bastante difícil de entender ese párrafo. Anticorazón es una sociedad cada vez más dominada por el narcisismo y la autorreferencia. Finalmente llegamos a la pérdida del deseo, porque el otro desaparece del horizonte y nos encerramos en nuestra mismidad sin capacidad de relaciones sanas. Por consiguiente, nos volvemos incapaces de acoger a Dios. Como diría Heidegger, para recibir lo divino hay que construir una casa de huéspedes. Sí, Es, cuando se dice, perdón, cuando se dice que esa pérdida de deseo, el otro desaparece del horizonte. Es lo que yo digo cuando prima el individualismo y el egocentrismo, desaparece del horizonte el alterno, la alteridad, y nos encerramos en nuestra propia mismidad, solo consigo mismo, sin capacidad de relaciones sanas, amorosas, cordiales, fraternas, etcétera, etcétera. sí, el que se encierra en sí mismo es totalmente una tortuga que no es capaz de establecer ninguna relación. Correcto. Por Y mire la consiguiente, consecuencia que viene ahí después del numeral sí, 14. nos volvemos incapaces de acoger a Dios. Por consecuencia, por consiguiente, nos volvemos incapaces de acoger a Dios. Claro, si ¿De no hay acuerdo? amor, Claro, si no estamos hay una encerrados. mirada a la alteridad, si no hay una mirada al horizonte alterno, que es el otro, que es el prójimo, que es el hermano. Aquí me encontré otra definición de mónada que es un poquito más clara. Dice, viene del griego monas, unidad, monos, uno solo, único. La fuente o el uno, de acuerdo con los pitagóricos, fue un término para Dios o el Un primer ser momentico. o la unidad originaria, o para la totalidad de todos los seres con el significado de sin división. Entonces, mónada es un término que se utiliza para referirse a la unidad, a uno solo. Y aquí el Papa está hablando de dos monas que se juntan, pero no se conectan. No hay interrelación, intercomunicación, ¿sí? Hay una pérdida hay una pérdida del corazón porque está desapareciendo en el horizonte, desaparece el horizonte el alterno y nos encerramos en nuestra propia mismidad. La consecuencia es, el que se ama a sí mismo y no ama al otro, no está abierto a Dios, como dice Heidegger. Para recibir lo divino hay que construir una casa de huéspedes. Miren que me parece que eso es muy profundo, muy serio y muy interesante. El que no, el que no prepara una casa de huéspedes
donde se admita, se viva, se rompa con el individualismo, con el narcisismo, con la autorreferencia y el egocentrismo. El que no sea capaz de tener una casa de amor, de fraternidad, entonces no puede recibir lo divino, no lo admite. Es por eso que, en cierta manera, una de las formas que tenemos y que se ha ido clasificando del ateísmo es el ateísmo práctico. El ateísmo, pues lo que llaman el ateísmo práctico. El ateísmo práctico es: Dios no existe porque yo me basto. Dios no existe porque no lo necesito. Dios no existe porque no es necesario. Dios no existe porque, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Sí? Yo me basto a mí mismo. ¿Sí? No necesito siquiera del otro. Y recordemos cómo Jesús nos dijo: el que quiera ir al Padre tiene que amar. El camino al Padre es amar al otro. De acuerdo. Bueno, Es que cuando, yo digo que cuando hablan de casa de huésped es porque tenemos que acoger al otro, ser misericordiosos. Como él dice, el que dice que me ama a mí y no ama al prójimo es un mentiroso. Entonces, él dice, casa de huésped es porque es global, el universo, el prójimo en sí mismo, no es el individualismo en sí. Me parece pues que la casa de huésped tiene mucha simbología de misericordia al acoger al otro, no, de recibir al eso. otro. Ujú. Ah, sí, claro, que es una Mm. casa de huéspedes donde se recibe a otros. Al otro, la cantidad, no importa el número, sino y Listo. con mucho amor, donde se brinde mucho amor, una casa de huésped. Bueno, continuando con la 18. Vemos así cómo se produce en el corazón de cada uno esta paradójica conexión entre la valoración del propio ser y la apertura a los otros, entre el encuentro tan personal consigo mismo y la donación de sí a los demás. Solo se llega a ser uno mismo cuando se adquiere la capacidad de reconocer al otro y se encuentra con el otro quien puede reconocer y aceptar la propia identidad. Ahí está Solo plenamente se explicado llega en a el ser numeral uno 17. mismo cuando se adquiere la capacidad de reconocer al otro y se encuentra con el otro quien puede reconocer y aceptar la propia identidad. Sí, esto es como una conclusión de la discusión de la anterior, la veo yo. Sí, eso es toda la explicación, la consecuencia. ¿De acuerdo? Y me llama mucho la atención, pues, cómo el Papa insiste en la paradoja, ¿no? Es una paradoja, es una contradicción dialéctica, es un momento dialéctico. El corazón, la relación que hay entre la tesis del ser y la antítesis o apertura del otro, ¿sí? Tesis y antítesis. La tesis, el ser; antítesis, apertura al otro. Entre el encuentro tan personal consigo mismo, la tesis, y la donación de sí a los demás, antítesis. Solo se llega a uno mismo cuando se adquiere la capacidad de reconocer al otro. Esa es la síntesis, que es el planteamiento de Heidegger. Tesis, antítesis y síntesis. La tesis es una afirmación y o una negación. La antítesis es lo contrario, o una afirmación y o una negación. Y la síntesis es lo que supera la afirmación y la negación, y o la afirmación y la negación. Solo se Ah, llega a ser uno mismo cuando se adquiere la capacidad de reconocer al otro, la antítesis, quien pueda reconocer y aceptar la propia identidad y el reconocimiento de sí mismo. Mejor dicho, en otras palabras, quien no se ama así, no puede amar al otro. Y quien no ama al otro no se está amando a sí mismo. Lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, que me parece muy profundo, supremamente profundo. ¿Sí? Yo me tengo que querer, porque si no me quiero, ¿cómo va a querer al otro? ¿Sí? Y quiero a los pobres y quiero a los enfermos, porque solo a través de su dolor, solo a través de su dolencia, solo a través de su enfermedad y de su tragedia,
aprendo a quererme a mí misma. Muy contradictorio, pues, y paradójico uno entenderse en el dolor, en la enfermedad, en la tristeza, en el agobio del otro, en el hambre, en el abandono, en la muerte incluso. Pero es la paradoja de la vida, ¿no? El corazón también es capaz de unificar y armonizar tu historia personal, que parece fragmentada en mil pedazos, pero donde todo puede tener sentido. Es lo que expresa el Evangelio en la mirada de María, que miraba con el corazón. Ella era capaz de dialogar con las experiencias atesoradas, ponderándolas en el corazón, dándoles tiempo, simbolizando y guardando todo para recordar. El corazón es capaz de unificar la historia personal que parece fragmentada en mil pedazos. Esa es la fragmentación individualista de lo que hablaba el numeral 17. Pero entonces es capaz, para salir de eso, es capaz de dialogar con las experiencias atesoradas, ponderándolas en el corazón, dándoles tiempo, simbolizando y guardando todo para recordar. Todo lo guardaba en su corazón, como dice el Evangelio. María atesoraba todas esas cosas. Es la mejor expresión de lo que piensa un corazón. Son los dos pasajes de San Lucas que nos dicen que María atesoraba todas esas cosas, ponderándolas en su corazón. El verbo simbalien, del que se proviene símbolo, significa ponderar, reunir dos cosas en la mente y examinarlas con uno mismo, reflexionando, dialogando interiormente. En Lucas 2:25, dieiterei es guardaba cuidadosamente, y lo que ella conservaba no era solo la escena que veía, sino también lo que no entendía, y aún así permanecía presente y vivo en espera de unirlo todo en el corazón. ¿Sí? O sea, todo, como sabemos, el corazón es el centro de todo, y es el centro de donde se puede sacar la fuerza para superar esa individualidad fragmentada. Así lo entiendo, como hacía María, pero hacía en una forma muy particular y era guardándolo todo en su corazón. Lo conocido y lo desconocido, lo que entendía y lo que no entendía. Entonces, ¿quién más tiene alguna anotación sobre ese Muy, muy, numeral? muy profundo esa concepción de guardaba todo lo que estaba viendo en su corazón Sí, y lo guardaba cuidadosamente, ¿sí? Yo creo que cuando un ser humano es capaz de guardar en su corazón cuidadosamente lo que ve, lo que experimenta, lo que ama, lo que sufre, entonces, aunque no entienda, espera. Creo que esa es la fuente y el origen de la esperanza. Ustedes alcanzan a imaginar a María viendo la grandiosidad de su hijo cuando empieza a tener la vida pública, escuchando sus palabras y sus mensajes y cayendo como en cuenta de que es el Hijo de Dios. Y todo eso lo guardaba en su corazón, desde el nacimiento, desde la presentación en el templo. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad, en gobierno. Y María guardaba todo eso en su corazón. Ahí surge la esperanza. Sí, pero no, pero sí. ¿Sí será verdad o no será verdad? ¿Es posible o no es posible? ¿Esto es cierto o esto es irreal? El que ama y guarda en su corazón puede llegar a tener esperanzas. El que no ama con el corazón, lo único que llega a tener son esperanzas en su propia individualidad. Yo lo que digo, don Gustavo, es que también ahí está reflejado lo que es el verdadero amor de madre, que la madre tiene toda esa fortaleza para guardar tantas cosas en su corazón.
Y yo digo que ahí se reflejó en María y que hay tantas madres tan fuertes que guardan tanto dolor en su corazón y lo conservan hasta el final de sus vidas. Yo digo Pero hay que otra, esa, no capa- solo esa dolor, capacidad guardan de también esperanzas y alegrías. y alegrías, claro, pero la Virgen guardó desde la profecía de Simeón mucho dolor. Desde ahí ya sabía todo lo que le iba a pasar a su hijo. Entonces, claro que él sí tuvo momentos de alegría con mi Jesús, pero que yo digo que pues que hay como una consideración entre el corazón de María y el corazón de las madres, corazones fuertes para guardar todo en su corazón. Al fin y al cabo, María era Importante. la madre de Jesús. Total, total, eso es de ahí, de ahí. Claro que Sí, eso no sí, es exclusivo de las madres. Nosotros ajá. los padres también tenemos una situación muy similar. Uy, también guardamos en el corazón. Uf, ay Mire, María. a propósito de eso que dice Juan Manuel, yo les iba a decir que es lo que pasa con uno cuando es madre. Yo no sé si a ustedes las que son madres y si a Juan Manuel como padre le ha pasado. Cuando uno ama a sus hijos, a veces ellos salen con unas cosas muy hartas, muy aburridoras que uno no entiende, o con cosas que sin ser hartas o aburridoras, uno no entiende cómo encajan en su vida y eso que tiene que ver con uno, pero uno las va guardando. Y llega un momento en la vida de la familia, en la vida de uno y de su hijo o su hija, que uno dice, claro, mi muchacha o mi muchacho necesitaba vivir esto que yo no entendí o necesitaba tener una experiencia o conocer a tal persona o pasar por esta experiencia laboral para poder tener los recursos y los elementos necesarios y suficientes para poder llegar a este momento de su vida en el que está. Entonces, como que todo encaja. Pero si no, si uno simplemente se limita a lamentarse de que su hijo no lo entiende a uno, de que su hijo no lo quiere, de que uno perdió el tiempo educándolo, que para qué lo he querido toda la vida, que no he hecho sino preocuparme, esforzarse y dárselo todo, esforzarme y dárselo todo, pues yo no estoy en condiciones de darme cuenta cuando suceda aquello en lo que todo encaja de repente, en lo que todo se articula de repente, ¿sí? Así es como yo lo veo, lo percibo. De acuerdo. Eso es indiscutible. Yo digo que el ser padre o ser madre es para toda la vida, no es únicamente mientras ellos están con uno. Y de pronto cuando están con uno es distinto porque uno es quien los protege, ¿sí? Pero cuando ya dejan de estar con uno, hasta cierto punto, pues abandonan la protección en muchos aspectos que tenían de uno, la protección económica, la protección física, la protección casera, y entonces ahí de pronto ese sentimiento es mucho más fuerte cuando ellos ya no están con uno que cuando están. Y creo que, aunque dicen que el corazón de madre es inigualable, pues nosotros también tenemos un poquitico de eso. O por lo menos yo lo tengo y creo que Gustavo me copia. ¿De acuerdo? También tienen, no, ustedes también tienen su corazoncito, claro, claro. Pues yo no creo que sea menos, sino que es diferente, pero que puede llegar a ser tan intenso y tan especial como el de la madre, ¿sí? Claro. Bueno, Ahora que tal vez sí me escuchan, no sé si antes nos escuchaban o Sí, qué, pero bueno, nosotros no sí, 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 estábamos escuchando nada. Ahora ya. ya, algo que me llama la atención ahí mucho es ese atesoraba. Eso es como cuando el hijo de un bebé empieza a caminar, entonces uno guarda todas esas imágenes como, como un tesoro precisamente. Entonces, para María todo lo atesoraba, las experiencias vividas con el Hijo de Dios, porque ella lo sabía. Pues imagínense cómo no lo iba a guardar. Sí, sí, sí.
Muy bien. Bueno, ¿alguien quiere seguir leyendo o sigo yo? Sigue, sigue. Bueno, vámonos para el 20. Yo bajo un poquito. En el tiempo de la inteligencia artificial, no podemos olvidar que para salvar lo humano hacen falta la poesía y el amor. Qué frase tan linda. Lo que ningún algoritmo podrá albergar será, por ejemplo, ese momento de la infancia que se recuerda con ternura y de aunque pasen los años sigue ocurriendo en cada rincón del planeta. Lo que estamos hablando ahora. Pienso en el uso del tenedor para sellar los bordes de esas empanadillas caseras que hacemos con nuestras madres o nuestras abuelas. En ese momento de aprendiz de cocinero, a medio camino entre el juego y la adultez, donde se asume la responsabilidad del trabajo para ayudar al otro. Al igual que el tenedor, podría nombrar miles de pequeños detalles que sustentan las biografías de todos. Hacer brotar sonrisas con una broma, calcar un dibujo a contraluz de una ventana, jugar el partido de fútbol con una pelota de trapo. A mí me tocó cuidar gusanillos en una caja de zapatos. Bueno, eso sí no. Secar una flor entre las páginas de un libro. Cuidar un pajarillo que se ha caído del nido. Me ha tocado también a mí. Pedir un deseo al deshojar una margarita. Todos esos pequeños detalles, lo ordinario, extraordinario, nunca podrán estar entre los algoritmos, porque el tenedor, las bromas, la ventana, la pelota, la caja de zapatos, el libro, el pajarillo, la flor, se sustentan en la ternura que se guarda en los recuerdos del corazón. Qué bonito. Y lo que decía Ramiro ahora, con cuánta ternura guarda uno las fotos de los hijos. Y de las nietas. Y después de 50 años ver una foto de un matrimonio. O después Todo de eso se 50 guarda en el corazón. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, aquí, ¿qué me pasó? Un Vamos momentico bien. que, pero esto me dio, ya, seguimos, Hágale. ¿Quiere 21. que lea? Bueno, adelante. Bueno, vamos entonces con el número 21. Ese núcleo de cada ser humano, su centro más íntimo, no es el núcleo del alma, sino de toda la persona en su identidad única, que es anímica y corpórea. Todo se unifica en el corazón, que puede ser la sede del amor con la totalidad de sus componentes espirituales, anímicos y también físicos. En definitiva, si allí reina el amor, una persona alcanza su identidad de modo pleno y luminoso, porque cada ser humano ha sido creado ante todo para el amor, está hecho en sus fibras más íntimas para amar y ser amado. Ujú. Está complejo ese párrafo. ¿Qué podemos decir de eso? Es que hay tantas cosas. Sí, sigue. Juan, Sí, sigue. bueno, el 22. Bueno, por esta razón, viendo cómo se suceden nuevas guerras con la complicidad, tolerancia o influencia de otros países, o con meras luchas Indiferencia. de poder en torno a intereses parciales, podemos pensar que la sociedad mundial está perdiendo el corazón. Bastaría mirar y oír las ancianas de las distintas partes en pugna, cautivas en estos conflictos devastadores. Es desgarrador verlas llorando a sus nietos asesinados o escucharlas desear la propia muerte porque se han quedado sin la casa donde han vivido siempre. Ellas
que muchas veces han sido modelos de fortaleza y resistencia a lo largo de vidas difíciles y sacrificadas, ahora que llegan a la última etapa de su existencia, no se les ofrece una merecida paz, sino angustia, miedo e indignación. El recurso de decir que la culpa es de otros no resuelve ese drama vergonzoso. Ver llorar a las abuelas sin que se nos vuelva intolerable es signo de un mundo sin corazón. Ay, sí, Jesús mío, La eso sociedad es terrible. mundial está perdiendo el corazón, ya lo perdió. Es que Ay, sí, ustedes me imagino que han visto esas pobres madres de Gaza, sí, cómo sí. lloran, cómo gritan ante las cámaras, ante un cuerpo, un hijo y un nieto envuelto en las telas blancas que les ponen ellos. Ay, Eso es sí, desgarrador. Pero no horrible. vamos muy lejos. Miremos en Ahí nuestro pasa entorno todo, Colombia y en nuestros claro. municipios. Ay, sí. ¿Cuántas madres? Las chocuanas, las madres de la Comuna 13, las madres víctimas de la violencia. Ay, eso es terrible. Que ya son No, abuelas porque el conflicto lleva eternidades. y una cosa que a mí me parece muy grave es que no solamente la sociedad mundial es la que está perdiendo el corazón, sino que a nivel micro de nosotros. Yo leí un titular, no he leído el periódico completo porque no he tenido tiempo, que dice que los jefes de las bandas criminales hicieron un pacto y durante 3 meses no habrá extorsiones. Eso que en ese sentido yo lo veo como ellos son conscientes de que están haciendo el mal. No es porque se les presentó en una forma accidental, sino son conscientes de que hacen el mal. Y sin embargo son tan cínicos que dicen no, y muertos de la risa, sonrientes. Durante 3 meses no vamos a hacer extorsiones, o sea que están reconociendo que sí las hacen. Y es gente que está en la cárcel, que son los que están dizque negociando la paz total con los delegados del gobierno nacional. Son conscientes de que hacen el mal y lo hacen con toda intensidad. Eso significa que también han perdido el corazón, no solamente la sociedad mundial, la sociedad al micro. Eso es una muestra innegable de que están perdiendo ya perdieron el corazón. Mire Yo un no me detalle explico, bien bobo. señora. Súbase usted al metro o a algún lado como persona adulta, ya bien tuturutaina como yo, y todas las sillas llenas de chicos de la generación Z. A ver quién se para y le da puesto. El que se para y le da puesto es otra mujer de su misma edad o es una persona de su misma generación. Pero estos chicos pueden ver una persona llena de paquetes, una mujer embarazada o una persona con un aspecto de ir bien enferma, bien maluca, y a ver quién se digna ayudarle, quién se digna recibirle los paquetes, cederle la silla. Eso, eso no se usa. Hay una anécdota que en estos días me contaron aquí en la familia, no me acuerdo si es mi señora o mi hija, que iban precisamente en el metro lleno, como dice María Piedad. Ellas estaban paradas y se subió una señora con ayuda, no sé si con bastón o con una muleta, y nadie le daba el puesto. Y un señor que estaba de pie dijo, bueno, a ver, ustedes muchachos, levántense y den el puesto a la señora. Así, una orden, como si fuera un Ajá. militar, como si fuera un sargento. Y uno de Ujú, ellos sí se paró y le dio el puesto, pero porque el otro les exigió, bueno, denle el puesto a la claro. señora. Porque lo braviaron, no fue porque le salió Eh, del corazón, fue porque lo braviaron. Bueno, no sabía, Entonces, ¿no? Él mm, estaba de pie, a lo mejor si hubiera estado sentado, sí lo hubiera entregado, no sé. Pero lo ujú, que quiero resaltar yo es la actitud de esa sí, persona y la actitud de los otros. O sea, ellos eran conscientes de ujú, que sabían que podían dar el puesto, pero ujú, es cierto. eso es que yo me acuerdo que a mí y a todos nosotros, mi papá, del papá y la mamá de uno, el papá, porque mi mamá se murió estando yo muy niño, el papá era, déle el puesto a la gente mayor,
ábrale la puerta a la gente mayor. Y era un respeto. Ujú. Vea, hablando Mi- de respeto, aunque me salga un poquito de esto, yo tuve ocasión de trabajar en una empresa de tecnología en donde yo manejaba las negociaciones con una firma china que nos vendía productos y lo tenía que hacer por la noche en chat por el horario, 13 horas de diferencia. Entonces yo a las 7 me conectaba cuando tenía alguna cosa, hablaba con ella. Hicimos alguna amistad y un día me preguntó cuántos años tenía yo. Yo le dije que tenía 68 y me dijo, no le puedo decir diciendo Juan Manuel, le tengo que decir señor Acevedo porque usted ya es una persona mayor. Oiga. Ah, sí. Ahora, mire otro ejemplo de ese tipo de situaciones. Hoy en día es común, y lo ve uno en los noticieros, que estén atracando, asesinando o golpeando a alguien y la Ah, gente, sí, en lugar de ayudar, se pone a filmar con los celulares para poder transmitir lo que está viendo. sí, ¿Mm? para ganarse puntos en las redes sociales. Sí, sí. Exactamente. Pero de ayudar al que está en problemas, en dificultades, no, ni crea, yo no me voy a meter en líos por gusto. ¿Sí? Falta corazón, falta corazón. Y como el corazón es capaz, es el único que es capaz de romper esa fragmentación individual, ahí está la consecuencia. Bueno, sí, cada vez Exactamente. estamos encontrando la ligazón Sí, de los distintos artículos. ajá. 23. Cuando Bueno, cada uno reflexiona, busca, medita sobre su propio ser y su identidad o analiza las cuestiones más elevadas, cuando piensa acerca del sentido de su vida e incluso si busca a Dios, aun cuando experimente el gusto de haber vislumbrado algo de la verdad, eso necesita encontrar su culminación en el amor. Cuando uno medita sobre su propio ser, cuando piensa acerca del sentido de la vida o cuando busca a Dios, necesita encontrar su culminación de todo ese proceso en el amor. Amando, la persona siente que sabe por qué y para qué vive. Así todo confluye en un estado de conexión y de armonía. Por eso, frente al propio misterio personal, quizás la pregunta más decisiva que cada uno podría hacerse es, ¿tengo corazón? ¿Cómo les pareció? sí, El ladrillazo. ¿Alguna vez nos hemos preguntado, ¿tengo corazón? Buen punto de reflexión. sí. Yo me preguntaba otras cosas, pero esa como que no. Bueno, súmela. Para que todas las noches se pregunta si tiene Sí, corazón, señor. así haya meditado sobre su propio ser, así haya Sí, analizado las cuestiones más elevadas, cuando piensa en el sentido de la vida, o inclusive cuando busca a Dios, cuando cree haber encontrado algo de la verdad, necesita la culminación en el amor, porque amando es porque se siente, se sabe para qué vive. sí. Todo confluye en un estado de conexión y armonía. Esto parece de esas filosofías orientales. Por eso, Ujú. frente al propio misterio personal, la pregunta más decisiva es, ¿tengo corazón? Muy Ajá. bien. Creo que no hay mucho comentario ahí. Bueno, Muy bien. 24. Esto ofrece consecuencias para la espiritualidad. Por ejemplo, la teología de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola tiene por principio el affectus. Lo discursivo se construye sobre un querer fundamental, con toda la fuerza del corazón, que da potencia y recursos a la tarea de reorganizar la vida. Las reglas y composiciones del lugar que implementa Ignacio obran en función de un fundamento distinto de ella, lo desconocido del corazón.
Ahí no entendí ni pío. Lo discursivo se construye sobre un querer fundamental, con toda la fuerza del corazón, que da potencia y recursos a la tarea de organizar la vida, de reorganizar la vida. O sea que No necesitamos me un queda muy querer claro, fundamental. pero yo recuerdo que cuando estábamos en el colegio, nosotros lo que hacíamos eran los ejercicios de San Ignacio de Loyola y nos teníamos que comprometer a no hablar durante todos los días que durara el retiro. Y, Sí, y, todo el tiempo estábamos en función de lo que llamaban ellas las pláticas, que nos ayudaban como a volver, pues ellas nos explicaban que el silencio era difícil y nos explicaban cómo tenía que ser ese silencio, que no era simplemente no abrir la boca, sino tratar de centrarnos en nosotros mismos, porque la idea era que pudiéramos revisar cada una de los aspectos de nuestra vida y ver en ella qué era lo que qué era lo que no estaba funcionando y que necesitaba cambiarse y cómo y por qué necesitaba cambiarse, ¿sí? Y cada plática que nos hacían los sacerdotes, o el sacerdote que estaba orientando el retiro, estaba encaminado como a eso, como a reflexionar sobre cada uno de los aspectos de la vida personal. Entonces, eso no era nada fácil. Yo me acuerdo que eso no era nada sencillo, que tenía uno que tener, pues, fuerza en el corazón para poderse concentrar de esa manera y sobre todo para poder reconocer quién era uno, qué tenía uno adentro, lo que había afuera. Era tan difícil no juzgar a la mamá porque lo masacraba a uno con una facilidad increíble. Eso no era nada sencillo. Entonces, no sé si tenga que ver con eso. A ver, efectivamente, ahí por eso enfatiza en que no hay que pararle tanta bola al discurso, sino ponerle la fuerza del corazón. O sea, compenetrarse de tal Mm, manera que, como está diciendo María Piedad, eh, mm, se abandona uno de todo lo demás. sí, es cierto. Porque no se podía ver televisión, no se podía escuchar radio, no se podía leer prensa. Si uno quería leer algo, tenía que leer pues los contenidos, los textos de las pláticas o la imitación de Cristo. Y todo eso conducía como como al mismo punto, a volver sobre mí mismo. sí. Y ese silencio permite encontrar lo desconocido del corazón. Eso. Ahora, la, el quid del asunto es saber qué hace uno después de haber descubierto lo desconocido, Mm, que es de acuerdo con lo anterior, con todo lo que hemos visto, es precisamente todo lo desconocido, llevarlo al corazón para que en el corazón se procese y ya seamos personas con corazón con respecto a los demás. Así lo entiendo yo. Bueno, Michel de Certeau hace ver cómo las mociones de lo que habla San Ignacio son las irrupciones de un querer de Dios y de un querer del propio corazón que permanece otro en relación con el orden manifiesto. Algo inesperado se pone a hablar en el corazón de la persona. Algo que nace de lo incognoscible, remueve la superficie de lo conocido y lo conflictúa. Es el origen de un nuevo ordenamiento de la vida a partir del corazón, lo que estaba diciendo yo ahora. No se trata de discursos racionales que habría que llevar a la práctica, lo dijo Ramiro, haciéndolos pasar a la vida, de modo que la afectividad y la práctica serían simplemente consecuencias en dependencia de conocimientos asegurados. O sea que no hay que echarle mucha filosofía a la parte discursiva, al discurso racional, porque hay que llevarlos a la práctica
haciéndolos pasar a la vida, de modo que la afectividad y la práctica serían consecuencias de conocimientos asegurados. Pues no basta tener afectividad sino llevarla a la práctica. Así lo entiendo yo en este numeral. De todas maneras, Michel desertó, la desertó. redacción Es es que un Con razón poquito lo menciona el difícil. Papa. Es un teólogo jesuita cuando, francés. cuando me vi ese nombre y le dije, yo no lo conozco, entonces lo buscamos aquí. Le- Y resulta que era Michel de Certeau. Certeau, Certeau. Certeau. Era un Perdón. teólogo jesuita que nació en Francia en 1925 y murió en 1986, sociólogo de la cultura, antropólogo del creer, historiador de las religiones, epistemólogo de la historia, semiólogo y psicoanalista, una figura mística de la modernidad. Yo no lo conocía. Por eso de pronto el Papa Sí, porque lo es cita porque es jesuita. teólogo Todo lo jesuita. conoció, Claro, supo su... Ujú. Y ahí hay una cosa que dice el mismo Michel de Certeau, que hace ver cómo, cómo hay ciertos elementos de Dios que le tocan a uno el corazón, pero si uno tiene el corazón cerrado, los rechaza. Entonces, por ejemplo, hay ciertas situaciones humanas como la guerra, como la violencia encarnada, como el asesinato, como la deslealtad. Son ciertas cosas que le tocan a uno el corazón y se lo hacen a uno como sangrar. Pero arrugar. ahí está también esas cosas donde uno puede ir descubriendo cómo la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios tiene que chuzarnos el corazón para que desde ahí le demos un nuevo ordenamiento a la vida, pero a partir del corazón, no a partir de las cosas, sino a partir de la realidad misma. Yo siento que el Papa ahí está hablando como de lo que dijo unos párrafos atrás, de cómo el amor a los demás tiene que nacer del amor a sí mismo, ¿sí? Porque si yo no me quiero a mí mismo, yo no sé cómo querer a otro. Entonces, tiene que ver de alguna manera con la autoestima, ¿sí? Se me ocurre, no sé. Sí, sí, sí. Por eso dice, no se trata de discursos Sí, tiene racionales, sentido. no se trata de racionalizar, Ajá. se trata de que el corazón tenga capacidad de afectividad, ¿sí? Y la viva, la encarne. Y a partir de allí pueden surgir discursos racionales, como por ejemplo la música, como por ejemplo la poesía, como por ejemplo el canto, ¿sí? Pero el corazón debe estar lleno de tanta afectividad que sea capaz de encarnar en la práctica el amor.